Y vamos ahora a hablar un rato de uno de los temas, sin duda, de la jornada. Tiene que ver con una entrevista que dio el candidato de ultraderecha Javier Milei a un presentador de noticias norteamericano llamado Tucker Carlson, una persona que, para que se hagan ustedes una idea, lo echaron de Fox News por ser demasiado racista y mentir demasiado, que es básicamente ¿Real? como Sí. que te echen de McDonald's por ponerle mucha grasa a tu comida. ¡Wow! Para empezar a entender, digamos, de dónde viene este tipo, que es una estrella de la ultraderecha global, la presencia de Carlson en la Argentina para entrevistar a Milei es la prueba, la evidencia perfecta de algo que nosotros acá venimos relatando hace rato, que es que existe una internacional neofascista que une las experiencias de Donald Trump en Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil, de Milei en la Argentina, también de otras figuras como Víctor Orbán en Hungría, y que no tienen solamente en común las mismas ideas o ideas similares, sino que hay una organización por detrás. Detrás de esta organización está un hombre llamado Steve Bannon, que fue uno de los ideólogos de la campaña de Donald Trump y además financista de todos estos grupos y medios de ultraderecha, un tipo que fue socio de Cambridge Analytica, ¿se acuerdan? Ese estudio que fue condenado por difundir fake news e intervenir en procesos electorales como por ejemplo el Brexit. Y además, cuando se publicó esta entrevista el día de ayer a través de las redes sociales, particularmente de X, que es el nombre actual de Twitter, porque es a donde fue a refugiarse Carlson cuando lo echaron de los medios tradicionales en Estados Unidos, es decir, su programa se emite únicamente a través de esa plataforma. Aparecieron unos números que marcan como la entrevista más vista de la historia de la humanidad. Y van a ver posteos, si entran en las redes, de simpatizantes o de dirigentes de Javier Milei diciendo: esta es la entrevista más vista de la historia de la humanidad, con más de 300 millones de vistas en solamente 9 horas. En un rato, en unos minutos, vamos a poner una lupa sobre ese dato. Pero primero quería repasar algunos de los puntos de esta entrevista. Saben que en general en el Destape tratamos de no pasar mucho a Milei. A mí no me gusta exhibirlo mucho porque buena parte de la construcción de esas figuras se da gracias a la sobreexposición en medios, pero también es cierto que ya está ya es el candidato más votado de las PASO, ya no sirve de nada dejar de mostrarlo, y está bueno analizar un poco qué es lo que tiene para darnos sobre todo herramientas. A ver, yo calculo que la mayoría de las personas que están viendo este programa ya tienen decidido que no van a votar a Milei. Pero también estoy seguro que todos ustedes conocen a 1, 2, 3 personas que sí lo hicieron o que están pensando hacerlo. Y está bueno tener herramientas para charlar con esa gente. No digo tratar de convencerlos desde un punto de vista de superioridad moral, de yo tengo la razón y vos estás equivocado, sino de decir, bueno, ¿por qué estás tomando esta decisión? ¿Qué es lo que te lleva a tomar esta decisión? ¿Vos sabías que en realidad Milei, X, Y, Z, el diálogo cotidiano con nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos, creo que va a ser clave en este proceso electoral de acá a octubre, de acá a noviembre, y entender mejor cómo funciona la lógica de estos personajes nos da herramientas para eso. Para empezar, hay que entender que esta entrevista, lógicamente, es una entrevista pensada para el mercado exterior, es decir, no para el mercado interno. Por eso Milei arranca hablando de algo que ya había hablado acá y que obviamente es muy taquillero en esa audiencia de ultraderecha global, que tiene que ver con los negocios con China y la presencia de China como la gran amenaza que siente todo este sector de la política occidental que tiene por delante. Vamos a repasar entonces este fragmento de la entrevista de Javier Milei con Tucker Carlson. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir,
Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Bueno, no da mucha paz el mensaje. Además de, ya lo hemos discutido acá, pero dejar de negociar con China para la Argentina implicaría la ruina absoluta. Andá a explicárselo, por ejemplo, a los que producen soja. Andá a explicárselo, por ejemplo, a los que producen carne. Ni hablar de que el comercio de Estados Unidos con China es inmenso, de Israel con China es inmenso, para mencionar algunos de los países que él toma como modelo. Esto es incumplible. Es algo que se dice en campaña y que después no se puede cumplir. Pero, insisto, el interés alrededor de Milei, más que en temas económicos, porque la verdad es que esta idea del aperturismo exclusivo y absoluto que propone Milei es todo lo contrario a lo que hizo Trump en su momento en Estados Unidos. La agenda que interesa a esta internacional fascista o de ultraderecha es social más que nada, y por eso también se le preguntó a Milei en varios pasajes de la entrevista por el tema de la salud reproductiva, de los derechos de las mujeres, y vamos a repasar justamente parte de estos mensajes. El hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación, y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución, ¿sí?, con un ADN distinto. Es decir, es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño dentro del vientre no es su cuerpo. Es decir, el niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas, ya que no tiene forma de defenderse. Y no solo eso, sino que además hay una cuestión de índole matemática. La vida es un continuo, con dos saltos discretos, que es el nacimiento y la muerte. Y cualquier interrupción en el medio es un asesinato. The current pope is from Argentina. I would think he would support you. He has instead criticized you, and you've called him a communist. Why the disconnect? Ahí le preguntan por el Papa argentino. Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry. Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. Ahí en la parte es en inglés, para quienes no lo están siguiendo con una pantalla con los subtítulos, le repreguntaba por Raúl Castro, y él le dice sí, es un asesino. También, obviamente, otro tema, son casi lugares comunes, la verdad, hay que decirlo. Yo veía ayer parte de la entrevista y hasta podía adivinar lo que iba a contestar antes de que lo contestara, pero le preguntaron por las políticas de este gobierno y sobre todo por el Ministerio de la Mujer, otro de los caballitos de batalla de estas fuerzas, y escuchemos lo que tenía para decir Milei. La pregunta es, entonces, ¿por qué no hay un ministerio de hombres? No solo eso, sino que además, digamos, si tenemos igualdad ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un ministerio de la mujer. De hecho, es más, parten de premisas que son absolutamente falsas. Ejemplo, dicen, no, el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. Y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos, ¿sí?, que lo único que les importa es ganar plata. Entonces, si los empresarios son cerdos malditos que lo único que les importa es ganar plata, la pregunta es, ¿por qué si yo entro a una oficina no está plagado de mujeres? ¿Tendría que estar lleno de mujeres? Dios mío. Si lo que escucharon hasta acá les pareció estúpido, sí, los invito a ver un último fragmento, así no nos estiramos mucho. Todavía puede ir más allá. Es la cereza del postre, es la puntita de la estrella en la punta del arbolito de Navidad, cuando le preguntan por el calentamiento global y el cambio
climático. Escuchémoslo. Sí es parte de la agenda socialista. De hecho, el posmarxismo lo que viene a tratar de hacer es que, dado el fracaso en lo económico, que se hizo evidente con la caída del muro, aunque en realidad el socialismo fracasó en el año 61 cuando tuvieron que construir el muro, en rigor, ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, o sea, Black Lives Matter, todo, digamos, el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical, porque hay que recordar que el feminismo como causa original es una causa liberal. El primero que impulsó esto fue Jeremy Bentham a mediados del siglo XVIII. Como parte de esa agenda también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre, y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando. O sea, es un fenómeno natural en el que no interviene el hombre, pero si los precios fueran libres se solucionaría. Realmente una ensalada, un matete que da cuenta de que es alguien que funciona en base a eslóganes, que funciona en base a eslóganes que además están hechos en un molde, en un modelo extranjero. Si se dan cuenta, no habla prácticamente de economía, no habla prácticamente de los problemas reales que tenemos los argentinos y las argentinas, y forma parte, insisto nuevamente, de una movida que es internacional, que tiene terminales en muchos países, de la que también formó parte Trump, de la que también formó parte Bolsonaro. Tucker Carlson entrevistó varias veces a Trump y fue un asesor, casi diría, informal de Donald Trump. Entrevistó a Bolsonaro también varias veces. Es alguien que justifica el intento de golpe de Estado del 6 de enero en el Capitolio, diciendo que fue algo armado por el FBI para perseguir a la derecha, y que también, bueno, justifica un montón de otras cuestiones. Sí, de hecho, perdón, Nico. Sí, Gaby. De hecho, la justicia falló en contra de Fox por haber seguido, incluso ya cuando se había demostrado que no era así, insistiendo con lo mismo, y en esa especie de acuerdo que hubo entre la justicia, digamos, esa decisión judicial y Fox News, entregaron a este señor, a este Carlson. Así es, sí, entre otras porque cuestiones. Era uno de los acérrimos defensores de Trump y insistía, más allá de que había un fallo judicial. Por eso lo rajan de la Fox. Entre otras cuestiones, también hubo unas cuestiones de racismo. Sí. El que era su jefe de guionistas publicaba en las redes sociales unas barbaridades. Sí, para Fox le pidieron ya era un que montón. Claro, para Fox es así. Que es como La Nación Más, digamos, ¿no? Digamos, La Nación Más trata de copiar el modelo de la Fox. Es así. Para cerrar esto, volvamos al punto que van a ver hoy repetido en todos lados, en los portales, en las redes y demás, de la entrevista a Trump es la entrevista más vista de la historia de la humanidad. Porque tuvo más de 300 millones de views en 9 horas, superando la que le había hecho Tucker Carlson a Donald Trump. Bueno, hay dos cuestiones ahí a tener en cuenta. Por un lado que Twitter o X, como se llama ahora, no es la humanidad. Y en otras épocas la televisión se veía mucho más que ahora. Había solamente 2 o 3 canales y lo veía todo el mundo. Habría que ponerse a comparar qué fue lo que pasó cuando hubo debates históricos como el de Nixon contra Kennedy. Claro. Digo, hay un montón de cuestiones ahí. La segunda, ¿qué significa una view, una vista en Twitter? Cuando te dice esto tuvo tantos miles o tantos millones de vistas. Eso significa que vos venías scrolleando y apareció el video y empezó a correr. A correr. No significa que te quedaste viéndolo. Vos seguiste de largo, pero donde Vos seguiste de largo 3-4 segundos que con se un reprodujo, segundo alcanza, claro, para que lo cuenten como una view. Y además, es una tapa. y además, vos sabés que esto puede pasar porque vos venís siguiendo a los que lees porque vos seguís y alguno lo retuiteó, pero también que hoy en día Twitter o X funciona mucho en la pestaña de para vos, donde el algoritmo selecciona qué mostrarte. Es decir, que hay un algoritmo que no es transparente y que nosotros no sabemos
cómo funciona, que puede haber elegido mostrar esta entrevista más que otras cosas para hacerla llegar a esa cantidad de vistas. ¿Se entiende? Si tuvo esa cantidad de vistas es porque Twitter, porque X quiso que lo viera un montón de gente y el algoritmo de ellos lo puso en el timeline, en la pantalla de muchísima gente. ¿Quién es el dueño de Twitter? De X, el señor Elon Musk. Sí. Alguien que ha demostrado muchas veces estar en línea con esta ultraderecha global. Lo ha manifestado muchísimas veces y que también ha manifestado en los últimos días estar muy al tanto de quién es Javier Milei, de lo que pasa con esta entrevista. ¿Se acuerdan que la otra vez había posteado un mensaje, después lo borró, que retuiteó también diciendo mira qué interesante lo que propone este tipo y demás? ¿Y por qué a Elon Musk podría interesarle Donald Trump? No, perdón, Javier se me confundió con el de peluca. Bueno, Javier Milei. Ustedes no sé si se acuerdan algo que sucedió unos días después del golpe de Estado en Bolivia, hace un par de años, donde se dio el siguiente intercambio en Twitter. Vamos a verlo en la pantalla. Elon Musk hablando de un paquete de estímulo del gobierno de Estados Unidos. Eran los que se daban durante la pandemia, ¿se acuerdan? Esto fue justamente en julio del 2020, en plena pandemia, diciendo no es en los mejores intereses de la gente, del pueblo. Este paquete de estímulos no es lo que la gente necesita. Y alguien le contesta, ¿sabés qué no es a favor de los mejores intereses del pueblo? El gobierno de Estados Unidos organizando un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para que vos puedas obtener el litio. Recordemos que Musk, además de Twitter, es el dueño de Tesla, una de las principales fábricas de autos eléctricos que utilizan baterías de litio para funcionar. Y Elon Musk le contesta, vamos a dar golpes donde querramos. Arreglátelas. Deal with it es tipo... Esto va a ser así. No sé, manejalo. Manejalo. Es decir, el interés de Elon Musk por el litio es claro y está dado a través de Tesla. Ya manifestó que no tiene ningún problema en bancar un golpe de Estado. Y aquí no sabemos que hay mucho en la Argentina que quiere gobernar Javier Milei. Litio. Es decir, detrás de esta entrevista récord, lo que hay, entre otras cosas, es la internacional de Steve Bannon, de Donald Trump, y además es Elon Musk viniendo por el litio en la Argentina. Y nos lo están mostrando adelante de nuestros ojos. Por eso es récord la entrevista, porque Elon Musk, que es el que maneja el algoritmo, que es el que decide cuánta gente ve un video que se sube a Twitter, decidió que lo viera más gente que otras cosas. Están viniendo por nuestro litio. A Milei hasta ahora, que yo sepa, no le preguntaron nunca por ese tema. Ninguna de las cientos de entrevistas que dio le preguntaron qué pensaba hacer con nuestros recursos naturales. No. Bueno, está bastante claro qué es lo que quieren hacer.